Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Serratos y este es su canal, El Café de los Martes, en donde vamos a platicar los temas que te van a interesar y que hemos publicado en la página eldondeledad.org, y también puedes encontrarlos en facebook.com/eldondeledad. Le aprecio mucho a mi gran amigo, el licenciado Julio García Briceño, que me haya aceptado esta plática con nosotros con el tema La historia de la fotografía, que se dice que habla más una imagen que 100 palabras. ¿Quién mejor que Julio García Briceño, que es la tercera generación de Julios? Julio García García, Julio García Corona, que eran su abuelo y padre, al frente de la empresa familiar que hasta 1927 abrió sus puertas en la calle Colón 44, en el centro de la ciudad. Julio García es licenciado en Administración de Empresas, director de Laboratorios Julio, una de las empresas emblema en la entidad, en la fotografía, equipo electrónico y cómputo. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara en 1991 y 1992, periodo en el cual se estableció el Premio Mercurio al Empresario del Año, que es un reconocimiento que destaca el esfuerzo de sus afiliados. Por sus aportaciones sociales a la comunidad y a los diversos cargos como dirigente de organismos cúpula, es considerado uno de los ideólogos del sector privado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Hugo, muy contento de tenerte aquí en tu casa y muy agradecido contigo de esta invitación que me honra, y de veras que me da mucho gusto porque nos conocemos pues de toda la vida. Yo creo que hay pocos amigos que pueden decir que nos conocemos desde el tiempo en que nos conocemos tú y yo. Sí. Más de 70 años. Más de 70 años, perfecto. Sí. Sí, así que muy agradecido contigo. Platícanos, Julio, ¿cuáles son los inicios de la fotografía? ¿Qué temas tocaba? ¿Fotoperiodismo, paisajes, imagen como arte, recurso publicitario, denuncia social, hechos históricos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, como tú sabes, Hugo, una de las inquietudes del ser humano siempre es manifestar en imágenes la historia o los eventos de los que él ha sido partícipe. Entonces, la historia de la fotografía o de las imágenes, primero, podríamos decir que datan de épocas del Paleológico, hace 30.000 años. Okay. Y me refiero un poco a ese dato que ustedes conocen, Hugo, tú y nuestros amigos que nos están escuchando, amigos y amigas, de las cuevas de Altamira, allá en la región de España, en el norte de España, cerca de Santander, en donde en esas cuevas de Altamira unos cazadores pintan en la roca las imágenes de una cacería. Se dice que son de las imágenes más antiguas que hay en la humanidad, de hace 30.000 años. Pero sin irnos hace tantos años, ahora me vengo hacia Aristóteles, que también es hace muchos años. Sí, y Aristóteles es de las primeras personas que descubren lo que viene a ser la cámara oscura. Y esa cámara oscura después fue también desarrollada por los árabes. Los árabes en el siglo XI, y esto posteriormente, y en ese descubrimiento, un árabe, Al-Hassen de Bashra, él encuentra cómo en la noche, en un eclipse de luna, a través de un orificio de la tienda de campaña, se proyecta la imagen de la luna en la cara interna de su tienda de campaña. Esos son como los inicios de la fotografía, porque hay que recordar lo que quiere decir fotografía, del griego fotoluz y grafé, descripción o escribir con luz.
También en la Edad Media, pues los famosos artistas como Leonardo da Vinci, pues todos ellos ya habían hecho manifestaciones en cámaras oscuras. La realidad es que en esto lo más importante vino en el siglo XIX, porque las imágenes pues se podían conservar ¿cómo? Pues en pinturas, se podían conservar en esculturas, que era lo que se podía hacer en ese entonces. Pero no fue sino hasta el siglo XIX, principalmente los franceses, intervinieron de manera muy importante en la historia de la fotografía. Y hay dos franceses en particular por los años principios de 1829, un gran investigador, Nicéforo Niepce. Él fue al que se le atribuye incluso la primera fotografía. Caray. Fíjate nada más. Y una cosa muy curiosa, que ya ahorita ya perdemos toda capacidad de asombro con lo que ocurrió en ese entonces. La primera fotografía duró 8 horas la exposición para tomar una foto. Bueno, pues había otro francés también muy importante en esto, Daguerre, que de ahí viene el nombre de los daguerrotipos. Y Daguerre se asocia con Nicéforo Niepce, pero Nicéforo Niepce muere muy joven. Sin embargo, el hijo de él continúa en la sociedad con Daguerre. Ahí vienen los nombres de los daguerrotipos, pero estos daguerrotipos eran unos positivos de cristal y a lo mejor te ha tocado verlos por ahí, sí, estoy casi seguro sí. Que los conoces. Y entonces estas imágenes colocadas en un cristal, ese positivo, pues realmente era toda una laboriosidad tomar una fotografía en un daguerrotipo, porque además del tiempo que llevaba a tomar la fotografía, había que preparar los químicos para que el cristal recibiera la imagen. Y algo muy interesante en esa época, el gobierno francés compra la patente a Daguerre y al hijo de Niepce. ¿Y para qué objeto les compra la patente? Para que se abriera al público en general. Fíjate qué interesante. Popularizar. Exactamente, para que se popularizara. Y a cambio, el gobierno francés les entregó a Niepce, al hijo de Niepce, y a Daguerre una pensión vitalicia. A Daguerre de 6,000 francos al año y al hijo de Niepce de 4,500. Y entonces entregan la patente. Y entonces se abre, porque los franceses aquí intervinieron muchísimo en el desarrollo de la fotografía. Realmente yo podría decir que el conservar la imagen ya en una negativa, aunque la negativa fue inventada por Talbot, un inglés, ¿verdad?, en las mismas épocas, en 1837, pero quien le dio vida a la imagen, a las imágenes que veíamos del día a día, fueron los franceses, fueron Niepce y Daguerre. Qué interesante. Entonces, ¿quién popularizó el uso de la fotografía? Bueno, eso es muy importante, mi querido Hugo, porque, como sabemos, no podía ser popular cuando tenías que cargar casi una tienda de campaña para preparar los químicos en lo oscuro, y luego que la gente no se moviera, tardara varios minutos. Era todo una aventura tomar fotografía. Era realmente algo como un milagro lo que se estaba llevando a cabo. Y esto que tú me preguntas, ¿quién la popularizó? Fue un norteamericano. Esto sí dio un brinco muy grande a la popularización, a que fuera popular la fotografía. Fue George Eastman, allá por el año 1884. George Eastman lo que hizo fue crear la película en flexible, o sea, los famosos rollos fotográficos. Eso fue lo que inventó George Eastman, que además, muy amigo de Thomas Edison, que
fue quien luego inventó el cine. O sea, la fotografía ayudó, exactamente, iba de la mano. Si tú recuerdas, muchas veces en fotografías en diferentes momentos las barajabas y se veía cómo daba movimiento. Entonces, ahí se colaboran entre ellos para desarrollar la industria del cine. Pero en ese entonces, estamos hablando de los años ya fines de 1800, principios de 1900, se inventa la primera camarita ya popular, ya a la gente, al ciudadano común y corriente. Accesible a todo el público. Sí, pero una cosa muy interesante, Hugo, es que en ese entonces tú no podías comprar un rollo. Tú comprabas la camarita y la camarita traía el rollo allá adentro incluido para 100 fotos. Tú no lo podrías quitar ni poner. Tú comprabas la camarita, mandabas a Rochester, Nueva York, que era donde estaba y estuvo durante muchos años ahí todo el desarrollo, el conglomerado de Kodak, y ahí te revelaban las 100 fotos o las que hubieran salido, te las regresaban y te mandaban la cámara cargada nuevamente con otro rollito. Mira qué curioso. Pero de ahí viene, más o menos estamos hablando de 1920, este evento muy importante de este norteamericano, George Eastman, que él fue el que le dio el nombre a Kodak. O sea, Kodak nace por una marca en donde George Eastman hizo una encuesta para ver qué nombre podía ser traducido a todos los idiomas con el mismo significado y que fuera muy pegajosa la marca. Entonces, Kodak es una marca, no es apellido de nadie, sino que fue creación de George Eastman. Bueno, todo eso está súper interesante, pero ahora me gustaría que nos hablaras cómo nace Laboratorios Julio, su sociedad con Kodak, precisamente, y qué ha llevado a cabo Laboratorios Julio para subsistir hasta la quinta generación. Con mucho gusto, mi querido Hugo. Bueno, pues esto data de 1927, lo mencionabas al principio, pero un poco antes de 1927, mi abuelo Julio, él trabajaba como tenedor de libros en una casa de música, Casa Wagner y Levin. Claro. Nada que ver con la Casa Wagner posterior. De ahora, nada. Y ahí, trabajando de tenedor de libros, él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho la pintura, le gustaba mucho hacer bosquejos, y empieza él haciendo las placas para cine. En ese entonces las placas para cine pues era la publicidad que se metía en los cines entre un carrete y otro. Claro. Te has de acordar que luego le gritaban cácaro, que se le quemaba la película o que ya había que cambiar el rollo. Y en ese inter se ponían las placas para cine. Y mi abuelo empezó a ahorrar a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, trabajaba toda la familia. De hecho, mi padre pues tuvo que dejar sus estudios para empezar a repartir las placas de cine de un cine a otro para llevarlas, para que las pasaran como anuncios. Y ellos primero fueron distribuidores de AGFA, cosa que poco se conoce esto. Primero de AGFA y luego vino la guerra, y con la guerra pues se termina todo lo que tenía la relación con los alemanes, lamentablemente, pero mi abuelo, muy inquieto, se va a buscar la distribución de Kodak, que ya había leído que estaba también, exactamente, y entonces mi abuelo consigue la distribución nacional para llevar a cabo la venta de los productos Kodak. Y así nace nuestra relación, nuestra sociedad con Kodak, que años después, una de las ilusiones de mi padre, que hace una gran labor, mi padre trae la fábrica de Kodak a Guadalajara. A él se le debe, desde luego, hubo muchas otras personas, pero quien influyó, quien consiguió, Adolf Horn, precisamente, que él estaba como presidente de la Cámara Americana.
y ayudó muchísimo. Adolf fue un gran hombre, Adolf, y lo recuerdo también con muchísimo cariño, pero dicho por el propio Jaime Reyes Robles en una de las entrevistas que le hicieron, dice: a quien le debemos que se haya traído la planta de Kodak a Guadalajara fue a don Julio García Corona. Y mi padre no solamente hizo todos los trámites para traer la planta, sino también les consiguió el terreno. Ah, caray. En ese entonces el terreno eran milpas. Ahí eran milpas. Sí. Era las orillas de Guadalajara, en el sur. Y entonces, en ese entonces, los convenció, y estando aquí, yo me acuerdo que yo los llevé a los directivos de Rochester, a la zona industrial, los llevé a lo del Salto, y no les gustó ningún terreno. Y entonces, en ese entonces, John Riggs, me acuerdo muy bien, vicepresidente de Kodak, le dice a mi padre: oiga, don Julio, pues no nos gustaron los terrenos que fuimos a ver a las zonas industriales. ¿Habrá alguien que nos preste o nos rente una avioneta? Sí, cómo no, dice mi padre. Y entonces le habla a don Salvador López Chávez. Ah, mira. Don Salvador era de los pocos, creo que era el único, había dos o tres que tenía avioneta. Facilita a don Salvador la avioneta, se sobrevuela Guadalajara, pues en esos tiempos a muy poca altura, y en ese volar de Guadalajara ven la zona en donde dicen: nos gusta ahí donde están esas milpas, vamos aterrizando y vamos yendo ahí a ver el terreno. Y efectivamente van. ¿Y de quién es el terreno? Mi padre averigua de quién era: de don Juan Aviña. De Juan Aviña, claro. De Chato Aviña. Claro. Ellos, pues, poseedores de cerca de 800 hectáreas, claro, en esa zona. Y entonces, Bob Leslie, que en paz descanse, fue el primer director de Kodak, de la planta. De la planta de Bob Leslie, un gran hombre, un gran amigo, con un dominio del español extraordinario y con un conocimiento de la idiosincrasia del mexicano. Él era de origen tejano. Y entonces ya van con don Juan Aviña, y don Juan les dice: no vendo. No, pues de ahí se van con mi padre. Le digo: oye, Julio, pues tanto empuje tuyo para que lleguemos con don Juan Aviña y no nos quiera vender. Así es que, pues, a ver cómo le haces. Y entonces mi padre se va con el Chato Aviña y lo convence. ¿Cómo lo convenció? Bueno, primero porque le dijo: mira, Chato, lo que sucede es que a lo mejor no te explicaron bien que la fábrica de Kodak va a ser una industria sin chimeneas, es una industria limpia, van a hacer un proyecto de unos jardines preciosos, y además te va a plusvalizar toda la zona. Dicho y hecho, vendió en ese entonces el metro de Chato Aviña a $1 de 12.50 pesos. Ah, caray. Estamos hablando de 1966-67, más o menos. Entonces, imaginémonos lo que ocurrió. Bueno, ya sabemos lo que hay ahí ahora, claro, inclusive, ¿verdad? Pero esa es parte de la gran historia de cómo hubo una relación muy estrecha entre la familia García y Kodak, ¿verdad? Es así. Y viéndome ya años después, tu pregunta que señala cómo hemos logrado subsistir. Y por los cambios tan tremendos, 180 grados. Fíjate, mi querido Hugo, también muy poca gente sabe que quien inventó la cámara digital fue Kodak. Sí. En 1975. Él tenía la patente de la primera cámara digital. Por razones que en alguna oportunidad les podré platicar, Kodak decidió mantener la industria de aluros de plata, porque ¿por qué pone la fábrica en Guadalajara? ¿Por qué la pone en México? Hay que recordar que la fotografía se hace sensible basada en una mezcla, en una fórmula de ácido nítrico con plata, que se hace el nitrato de plata, se baña en el celuloide
y esa película, ahora sí, es lo que con la luz, a través de un lente, da la imagen, así dicho sea rápidamente. Entonces, México, hay que recordar que era el primer productor de plata en el mundo. Entonces, pero Kodak decide no irse por el área digital por muchas razones, pero el tema aquí es cómo nosotros, nuestro equipo, vislumbramos el cambio hace 20 años. Y hace 20 años entramos a lo digital, entramos a hacer inversiones en todo lo digital, pero ya eso fue la cuarta generación. La cuarta generación empezó a hacer inversiones muy importantes en las nuevas tecnologías. Todas esas tecnologías que hoy en día pues permiten el que les demos el servicio a nivel nacional, en todos los ámbitos, son 2 plantas las que tiene la cuarta y la quinta generación, porque ya hay quinta generación que está metida, sobre todo los 3 nietos mayores, son los que están muy metidos en todo eso, pero ya es la quinta generación. Y yo diría que ¿cómo lo hicimos? Pues gracias a nuestra gente. La realidad, yo poco tuve que ver, pero sí nuestro gran equipo de gente, que es lo más valioso que tenemos, y gracias también a que la cuarta y la quinta generación se fue enamorando de una manera muy natural, sin forzarlos, sino que se dieron cuenta pues que eso les gustaba primero, y entonces empezaron a hacer las inversiones que ya en algún momento dado también me dará mucho gusto invitarte, mi querido. Claro que sí. Oye, pues qué interesante y qué bonita historia, en donde demuestras que hay que evolucionar y hay que adaptarse a las nuevas condiciones para poder subsistir. Así es. Por último, Julio, para ya no entretenerte más, ¿qué relación tiene la fotografía en nuestras vidas? Fíjate que esa pregunta me parece muy pertinente, porque yo diría que la fotografía, las imágenes, están íntimamente relacionadas en todo nuestro hacer diario. Yo más bien preguntaría en qué no está relacionada la fotografía o las imágenes. Está en todo, en todo. Si tú me dices, en nuestros recuerdos personales, dicen que lo que le da vida a la gente cuando está en sus momentos más difíciles está en sacar una fotografía y ver. Uno vive de recuerdos también. Claro. Pero si tú me dices ahorita cómo están haciendo las diferentes campañas de lo que tú gustes, de productos, de servicios, publicidad todo, hechos históricos, la guerra, todo son a base de imágenes. Claro. Todos a base de imágenes. Entonces, una cosa curiosa, yo recuerdo cuando teníamos todavía tenemos algunos, pero en el laboratorio de halógenos o haluros de plata, ibas viendo cómo salían las fotos de los clientes. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo había muchas fotos de difuntos, de gente difunto, entre el pueblo, y yo diría que no nomás del pueblo, pero se daba más, retratar a los difuntos. Fíjate qué curioso. Y conservan sus fotos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la relación de la fotografía en nuestras vidas es permanente. Llámese ahora fotografía digital, porque finalmente son imágenes. Que el proceso sea diferente, porque ya hoy ya no te da pendiente de que se te vele un rollo. Sí. Tú recordarás o que lo borres, o que, tenías el pendiente de hasta que si ponías el rollo en la cámara, si lo ponías bien, y que lo ibas a revelar, y que si a lo mejor abrías la cámara se te velaba el rollo, y todos los recuerdos que ahí habías grabado se perdían. Ahora ya no. Entonces, ahí dio un brinco impresionante las imágenes, porque ahora, pues, yo diría que todo mundo toma fotografías. ¿Cómo las conserva? Ya es diferente. Hay quien las conserva en su propia memoria, en el teléfono celular, hay quien las puede imprimir, porque también nosotros tenemos el servicio a través de una página que puedes mandar a imprimir tus fotos. En fin, lo más maravilloso es que la fotografía se ha
centuplicado, no sé a qué expresión, porque si antes tú tomabas a lo mejor una vez al mes un rollo fotográfico de 36 fotos, yo te aseguro que hoy en día estás tomando 1000 fotos al mes, cuando menos. Claro. Y todo eso lo estás transmitiendo a tus amistades, a tus familiares, a tus seres queridos, y estás mostrando en ese momento lo que tú estás haciendo. Tu sentimiento. Tu sentimiento. ¿Verdad? Alegría, tristeza. Así es. Etcétera. Y en el instante, y no importa dónde estés. Claro. O sea, tú puedes estar ahorita aquí en Guadalajara, o estar de viaje en el mar, o fuera de México, y en ese momento estás mandando tus recuerdos a quien tú quieres. Entonces yo creo que la fotografía es algo que está íntimamente relacionado con tu vida. Con tu vida, así es, íntimamente. Y en todo, en lo personal, en los negocios, en tu actuar diario. Es una manera, bien lo decías tú, nada más le voy a agregar yo un 0, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, y el otro decir es que recordar es vivir. Y esto es lo bonito de la fotografía, de las imágenes, y esto es lo bonito en lo que nos ha tocado vivir y lo que nos heredaron mi abuelo y mi padre, y que no acabo de darle gracias a Dios de esto que hicieron. Julio, quería nada más terminar con una frase que dice: la fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí puede mostrarla. Estimado Julio, te agradezco mucho tus comentarios, que estoy seguro ha resultado de mucho interés para todos nuestros amigos. Yo soy Hugo Serratos, este es su canal, El Café de los Martes, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi querido Hugo. Amigos que escucharon esta entrevista, un afectuoso abrazo para todos y para todas.